Dios le escogió a usted y le separó para colocarle en un lugar donde puede recibir la bendición de Dios en todos los aspectos de su vida, siempre. Quédese conmigo los próximos minutos y vamos a conversar de esto, la bendición de la separación. Hola, les habla Álvaro Peralta y es un gusto estar con ustedes y hoy vamos a hablar acerca de la bendición de la separación. Y cuando digo separación, y voy a usar esta palabra intencionalmente, estamos hablando de santidad, pero santidad se ha manipulado mucho el término, se ha usado a veces de mala forma y la verdad es que vamos a hablar acerca de lo que realmente significa la santidad y vivir en santidad. Santidad significa separación, ser santo significa ser separado por Dios y Dios hizo a todos los creyentes santos en Cristo Jesús, nos separó del mundo y nos separó para sí mismo, o sea, nos apartó del mundo y nos hizo sus hijos, nos hizo su pueblo adquirido, comprado con la sangre de Cristo. Y por eso santidad significa separación. Santidad no son una serie de reglas, no son una serie de cosas que deberíamos hacer o de seguir simplemente por seguirlas, sino que santidad es una verdadera separación en la forma en que nosotros pensamos, hablamos y actuamos respecto del mundo. El mundo, cuando hablamos del mundo, son las personas que no son salvas, es decir, las personas que no creen en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Hay una gran diferencia y quiero empezar hablando de por qué es que hay una diferencia, qué es lo que hace esa diferencia. Colosenses 1, capítulo 1 y versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad significa autoridad delegada o gobierno, autoridad para gobernar. Entonces dice, Dios dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos libró, nos hizo libre de la autoridad o el gobierno de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y sabe, es importante entender esto. En la tierra, sobre la tierra, gobiernan dos o existen dos reinos diferentes. El reino de Dios, el cual vino a predicar Jesucristo y que se basa y tiene una serie de reglas espirituales y que es un reino más poderoso, que es un reino que está por encima de las capacidades o las limitaciones de este mundo, pero también hay un reino que opera en el mundo, que es el reino del diablo. El mismo Jesús lo llama de esa forma. Entonces, esos dos reinos o esos dos sistemas de hacer las cosas están contrapuestos, se oponen el uno al otro. Antes estábamos esclavos del sistema del mundo o del reino del mundo o de la potestad de las tinieblas, pero cuando creímos en Jesucristo fuimos trasladados al reino de Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Eso es una gran bendición, solamente eso vale la pena entenderlo y madurarlo y meditarlo, porque eso hace una gran diferencia en nuestra vida como creyentes. El creyente ya no es esclavo del mundo, ya ahora es libre y tiene la posibilidad de vivir en el reino de Jesucristo, el amado Hijo de Dios. Pero lo importante aquí es que tiene la posibilidad. Dios nos trasladó espiritualmente, nuestro espíritu nace de nuevo, Dios nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo, pero cuando lo hace, el creyente ahora tiene la posibilidad de vivir bajo ese reino. Entonces, tiene la posibilidad de vivir bajo las leyes del reino de Dios. Recuerde que Jesús empezó a predicar cuando estaba aquí en la tierra: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar. Si ustedes estudian la palabra arrepentimiento en el griego, que se usa o que se traduce arrepentimiento en la traducción Reina Valera, normalmente la palabra metanoia, que es un cambio, meta de metamorfosis, cambio en la forma de pensar. Noia es la mente, cambio en la forma de pensar. Entonces, el arrepentimiento es un cambio radical en la forma de pensar. En el Antiguo Testamento, el arrepentimiento se evidencia o se ejemplifica de una forma bien interesante en varios lugares de la Biblia. Y lo que hace es que Dios dice: vuelvan su rostro a mí. Es decir, cuando estaban viendo hacia el este, ahora vean hacia el oeste. Cuando estaban viendo hacia abajo, ahora vean hacia arriba. Arrepentimiento y cambio de la forma de pensar, lo que quiere decir fundamentalmente es un cambio radical opuesto opuesto en la forma de pensar. Es decir, que en un momento pensábamos de una forma, pero ahora, porque hemos entendido, conocido la verdad, pensamos de otra forma, y ese pensamiento nos lleva a hablar,
nos lleva a tomar decisiones, nos lleva a actuar y finalmente nos lleva a un destino totalmente diferente, que es un destino en la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendimiento habla de la mente. Entonces, la transformación de la persona, del ser humano, viene a causa de la renovación de su forma de pensar. El nacer de nuevo viene a causa del arrepentimiento y ese arrepentimiento significa ya no le cree al mundo, ahora cree en Jesucristo, su Salvador, quien fue a la cruz del Calvario y murió en pago por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos el castigo de nuestros pecados, sino que tengamos el beneficio de su obediencia. Entonces, esto es importante porque ahí hay un intercambio que se da y el arrepentimiento tiene que ver con pensar ahora en el reino de Dios y en el sacrificio de Jesucristo y en lo que eso significa para nosotros desde el punto de vista de la salvación, y ya no pensar en la maldición de la ley, y ya no pensar en el castigo del pecado, y ya no pensar en las limitaciones del mundo. Entonces, renovar el entendimiento o la forma de pensar hace que nuestra mente renovada gobierne de mejor forma nuestras emociones, gobierne de mejor forma nuestra voluntad y finalmente produzca los resultados que Dios quiere en nuestra vida, que es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Entonces, Dios nos trasladó de la potestad, de la autoridad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero nuestra mente tiene que ser renovada, porque nosotros cuando nacemos de nuevo, nuestra mente no se renueva por sí misma, sino que, como les decía en Romanos 12:2, Pablo dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, pone la responsabilidad en manos de nosotros los creyentes. Entonces tenemos la posibilidad de renovar nuestra mente y de ya no estar sujetos a los métodos y las limitaciones del mundo. Ya no estamos sujetos a los métodos y las limitaciones del mundo. Entonces tenemos que apartarnos. La separación, la santidad es apartarse de la forma de pensar del mundo y acercarse o modelarse su vida a la forma de pensar de Dios. En otras palabras, santidad o separación es pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla y actuar como Dios actúa. Parece extraño decirlo de esa manera, pero Dios nos capacita para hacerlo. De hecho, dice la Biblia dice Dios: sed santos como yo soy santos. O sea, también dice: sean imitadores de Dios, sean imitadores de Dios. Dios no nos diría que seamos imitadores de Él si no nos capacita para hacerlo, porque sería un Dios un poco cínico, ¿no les parece? Que nos diga: sean imitadores de mí, pero la realidad es que es imposible que me imiten. No, al contrario, si Dios dice: sean imitadores de mí, es porque nos ha capacitado para hacerlo. Entonces, cambiar la forma de pensar o apartarse de la forma de pensar del mundo, o la santidad o la separación, no es seguir una serie de reglas, no es seguir una serie de normas religiosas, culturales, familiares, civiles o sociales, sino que es cambiar radicalmente nuestra forma de pensar y pensar ahora como Dios piensa, hablar como Dios habla y actuar como Dios actúa y vivir conforme a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no es imposible, simplemente requiere que nosotros realmente seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Es que hagamos ese esfuerzo de aprender a pensar como Dios piensa, a hablar como Dios habla y actuar como Dios actúa. Y eso se logra yendo a la palabra de Dios, estudiando y meditando lo que Él dice de los diferentes temas que podemos estar enfrentando en nuestra vida. Cualquier tema que sea, Dios tiene algo que decir al respecto y eso está escrito en su palabra. Y lo que Dios dice es lo que Él piensa respecto a estas cosas. Dios dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y que así como los cielos son más altos que la tierra. Dios siempre piensa por encima de las limitaciones del mundo. El mundo está limitado por diferentes cosas. Hay mentalidades, hay paradigmas, hay formas de pensar, hay filosofías que limitan y que nos dicen: no se puede, no hay recursos, no es suficiente, pero Dios piensa por encima de estas cosas. Entonces, no se trata de seguir una serie de reglas y normas solamente por seguirlas, porque eso se llama religiosidad. Y la religiosidad es complicada. Eso es lo que tenían
los fariseos y los saduceos y los doctores de la ley en Jerusalén en el tiempo de Jesús eran religiosos, conocían la palabra de Dios, conocían las escrituras, conocían el Antiguo Testamento, conocían los profetas y la ley, pero no tenían esas escrituras vivas en su corazón porque estaban enmarcados en una serie de normas y el cumplimiento de esas normas los hacía creer que eran santos, cuando en realidad lo que estaban haciendo era cumplir normas humanas que no estaban en relación directa con la palabra de Dios. Entonces, el problema de eso es que ellos exaltan, o la religiosidad exalta la capacidad del ser humano de cumplir una serie de normas, la fuerza de voluntad del ser humano, la disciplina del ser humano, pero menosprecia el poder de Dios. Entonces, cuando Jesús aparece en la tierra y empieza a hacer ciertas cosas y a tomar ciertas decisiones, por ejemplo, sanar enfermos en un día de reposo, los fariseos decían y los doctores de la ley decían, pero esto no puede ser porque está trabajando en día de reposo. Y Jesús les decía, hipócritas, ustedes desatan una mula, desatan un animal que está atado en día de reposo, lo salvan si cae en una zanja, pero no están dispuestos a que yo sane a una persona solamente porque es día de reposo. En otras palabras, su religiosidad no les permite ver que lo que yo estoy haciendo son las obras de Dios, el ministerio, el servicio de Dios y no las obras del mundo. Entonces, Jesús lo que está diciendo, en otras palabras, es no se amarren, no se limiten dentro de un marco religioso, sino que vivan sus vidas conforme a la dirección de Dios, piensen como Dios piensa, hablen como Dios habla y actúen como Dios actúa. Y lo que van a tener son los resultados de Dios, que es su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Sabe? Acompáñenme en el próximo video porque vamos a hablar acerca de cómo es que Jesús pone esto en práctica en su vida y para que nosotros lo podamos imitar de la misma manera y ponerlo en práctica en nuestra vida también. Si le ha gustado este video y si ha sido de bendición, dele like al video, compártalo, es lo más importante, con alguna persona que realmente necesite escuchar un mensaje de bendición y de esperanza en su vida. Y suscríbase al canal si puede hacerlo también. Los amamos, nos vemos muy pronto.